pide. Muy bien. Entonces, ok, la clase anterior concluimos entonces con lo que era la nomenclatura. Quedamos de iniciar hoy la tercera unidad de competencia. Es decir, que lo que vamos a empezar a ver ahorita, pues ya es para la próxima evaluación, ¿no? La unidad de competencia 3. Vamos a ver estructura de Lewis, enlaces químicos, y de ahí ya vamos a entrar a lo que son fórmulas de compuestos, ¿no? O sea, lo que es la química, ¿no? Ecuaciones químicas que conocemos como estequiometría dentro del estudio de la química. Entonces, como introducción al tema, pues ya estudiamos lo que hemos estudiado hasta ahorita a lo largo de este mes y medio, casi 2 meses, ¿no? Hemos analizado lo que es la química, con el desarrollo de la química. Después vimos un poco de mecánica cuántica, vimos las ondas electromagnéticas y el hecho de que la materia, pues que está expuesta a la luz, a las ondas electromagnéticas, siempre esta materia reacciona en su estructura, emitiendo también una longitud de onda por sus electrones de valencia que tiene en su último nivel de energía. Estos electrones son los que reaccionan a esa luz, ¿no? Entonces, el estudio de la luz en la materia es lo que nos llevó al estudio de la materia, para poder definir la configuración electrónica, es decir, cómo está configurada la estructura de cada átomo en la tabla periódica. Y vimos la configuración para poder determinar y conocer qué electrones o cuántos electrones puede compartir cada elemento químico y qué propiedades tienen los elementos químicos de la tabla periódica en función de su configuración. Ya conocimos los orbitales y el por qué S y por qué P y por qué D, y ya tenemos nociones del porqué de la materia y su comportamiento. Ya después observamos que estos elementos químicos se unen entre sí para formar compuestos y estudiamos todos los diferentes compuestos que hay en la química inorgánica, empezando por los más simples, que son los óxidos, su clasificación y cómo estos óxidos se combinan con el agua para formar hidróxidos o ácidos, llamados oxiácidos. Y estos oxiácidos tienen su propia estructura como los demás compuestos, pero generan unos aniones que forman sales oxisales. Y otros compuestos como son los hidrácidos, los hidruros y las sales que no son oxisales, que son las sales comunes o las sales aloides. Y ya aprendimos cómo escribir su fórmula o dar nombre a una fórmula química. Entonces, de alguna forma ya estamos familiarizados con los compuestos. Entonces, esta parte que sigue ahorita a partir de la tercera unidad de competencia nos va a ayudar a saber por qué se forman estos compuestos y por qué se forman de una determinada manera, ¿sí? ¿Por qué el ácido sulfúrico tiene un anión que es el ion sulfato? ¿Y por qué el ion sulfato existe en la naturaleza como tal? SO4 a la -2. ¿De dónde sale el -2 del ion sulfato? ¿Por qué -2 y por qué no -1? ¿O por qué no -3? ¿O por qué neutro? No podría estar neutro. Vamos a explicar eso a partir de analizar la estructura de Lewis, que nos da esa información una vez que la hemos diseñado. Y vamos a conocer lo que ya hemos mencionado ahorita también, la famosa regla del octeto, que la mencionamos, en lo cual sabemos que un átomo siempre se siente más a gusto teniendo 8 electrones de valencia a su alrededor. Y la naturaleza es así, pues. O sea, si me dicen, ¿y por qué? No, es que la naturaleza es así, la naturaleza siempre busca la estabilidad o el equilibrio de cualquier propiedad
y sabemos que el equilibrio o el estar estables con el menor costo energético también es la forma más común de encontrar diferentes compuestos o diferentes situaciones en la naturaleza, ¿no? Desde una gota de agua hasta un cristal de hielo, ¿no? Siempre buscan la estabilidad tanto másica como energética. Entonces, se va a formar siempre un compuesto que tenga un mejor equilibrio, una mejor simetría y un mejor costo energético para formarse. Esa es la explicación de todo, ¿no? Así funciona la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con lo que es la estructura o la regla del octeto. Y nos vamos a, como dice aquí, pues vamos a tener idea del por qué los átomos reaccionan entre sí para formar compuestos. ¿Por qué se unen los compuestos? Pues por los enlaces químicos. Ahora, ¿qué tipo de enlaces son los que existen en la naturaleza? Pues vamos a conocerlos y vamos a ver cuándo se forman unos y cuándo se forman otros. ¿Qué forma adoptan las moléculas? También vamos a explicárnosla con este tema de la estructura de Lewis. Entonces, y vamos a analizar pues los diferentes tipos de enlaces, ¿no? Esto nos va a arrojar ya hacia las ecuaciones químicas. Ya vamos a entender por qué un compuesto reacciona con uno y no con otros y cuál es la forma en que reacciona, ¿no? Pues vamos a ir hacia allá. Y este es un tema corto, relativamente corto, no es muy complejo, no es muy complicado. Entonces, vamos a iniciar volviendo a mencionar algo que hemos trabajado hasta ahorita, durante la nomenclatura y durante la configuración electrónica, siempre hemos mencionado el concepto de valencia. ¿Sí? Cuando hicimos la configuración electrónica, los electrones de su último nivel de valencia, ¿sí? De su último nivel en la configuración electrónica, se llaman electrones de valencia, porque son los electrones que puede compartir, decíamos, con otro elemento químico para formar compuestos. Y esos electrones de valencia, dependiendo de cómo quedan ordenados en su último nivel de energía, me indica cuántos enlaces puede formar con otro elemento químico. Es decir, cuántos átomos se pueden unir a él. Si tiene un electrón, pues nada más va a ser un átomo el que se puede unir con él para formar un enlace. Porque en un enlace, recuerden, siempre participan dos electrones, así como lo veíamos en la configuración electrónica. Un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo con dos flechitas. Eso me indica eso, ¿no? De que, se pueden unir únicamente con los electrones que no estén apareados. Y les llamábamos electrones de valencia. Entonces vamos a iniciar analizando nuevamente ese concepto que ya hemos manejado hasta ahorita. Incluso en la nomenclatura volvimos a trabajar con los electrones de valencia. Los electrones de valencia o las valencias de los átomos que están en la tabla periódica. ¿Con qué valencia trabaja? No, pues con -2. ¿Y por qué -2? Aquí vamos a explicar por qué es -2, ¿verdad? ¿Por qué el oxígeno trabaja con valencia -2? ¿O por qué el ion sulfato trabaja con valencia -2? Entonces, como dice aquí, ya hemos revisado la valencia de un átomo. Es aproximadamente el número de enlaces que forma realmente este átomo. Si tiene valencia -2, puede formar dos enlaces. ¿Sí? Los electrones de valencia son aquellos que pueden participar en cualquier tipo de enlace. Es decir, los electrones pueden formar o un enlace iónico o un enlace covalente. Es decir, electrones que se pueden ceder, ganar o compartir. Eso también ya lo sabemos. Los cationes siempre ceden sus electrones, los pierden, por eso son cationes. Mientras que los no metales, que son aniones, siempre ganan electrones. Por eso se encuentran como los aniones en la tabla periódica. O los pueden compartir, no que lo cedan, sino que lo compartan. Yo te presto un electrón, tú me prestas otro y formamos un enlace. ¿Sí? Entonces, dice los electrones de valencia de un compuesto, ya no de un elemento químico, sino de un compuesto, se calculan sumando los electrones de valencia de cada elemento que forme dicho compuesto, que son aquellos que se encuentran en su último nivel de energía. Por consiguiente, es igual al grupo en el que se encuentra el elemento en la tabla periódica.
Estamos hablando de los elementos del grupo A, que decimos que siempre el número del grupo me indica el número de electrones que puede compartir o que tiene en su último nivel de energía. Entonces aquí tenemos un ejemplo clásico, nomás para visualizarlo. Es el átomo de cobre con 29 electrones ordenados de esa forma, ¿sí? Dos en su primera energía, luego tiene otro montón en su segunda nivel, 2, 4, 6, 8, y tiene un electrón solo en su último nivel, en su última capa, como dice aquí, en su último nivel, tiene un electrón solito. Este se llama electrón de valencia, así los hemos manejado. Es el electrón que puede compartir con otro átomo o que puede ceder a otro átomo. Por eso el cobre tiene una valencia de +1 en la tabla periódica, porque cuando pierda este electrón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo va a ceder, se va a quedar con un electrón menos, es decir, se va a quedar con una carga positiva de más. Por eso el átomo de cobre dice en la tabla periódica que tiene una valencia de 2 o de 1. ¿Sí? Entonces trabaja con la valencia +1. ¿Sí? Entonces, esto nomás por forma ilustrativa. Entonces vamos a hacer ejemplos para calcular no la valencia de un átomo, la valencia de un átomo ya la conozco, se encuentra en la tabla periódica. Y también sé cuántos electrones puede compartir cada átomo, porque también está en la tabla periódica. Entonces lo que nos interesa ahorita es calcular el número de electrones de valencia, es decir, el número de electrones que pueden compartir o que están compartiendo en este caso en un compuesto químico e incluso en un anión químico. Puede ser un catión o puede ser un anión, en un compuesto que no sea neutro. Hay que estimar cuántos electrones se están compartiendo para poder, ese dato lo vamos a utilizar para hacer la estructura de Lewis. Por eso comenzamos con esto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, varias moléculas. Todas estas son neutras, estas son negativas y esta positiva. Este es un anión, este es un catión. Este anión ya lo conocemos, es el anión hidróxido, que forma los hidróxidos cuando se unen con los metales, ¿no? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de aluminio. Pero aquí está como lo que es el anión, ¿no? Vamos a calcular los electrones que están compartiendo en esta molécula. Entonces vamos a iniciar con el oxígeno. El oxígeno tiene hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno me indica esta molécula. Y el hidrógeno tiene un electrón para compartir. Por lo tanto, el número de electrones que están compartiendo entre los dos hidrógenos es la suma del hidrógeno del electrón de cada hidrógeno. Entonces son 2 electrones, 1 más 1, 2. Tenemos este compuesto, ¿sí? El bromuro de hidrógeno, o también ácido bromídrico, es un hidrácido. Digo, practicando la nomenclatura, ¿no? Que es lo que vamos a evaluar en el examen, ¿va? Vamos a practicar de una vez la nomenclatura aquí. Bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico. El hidrógeno puede compartir un electrón, tiene carga +1. Y el bromo, que se encuentra en el grupo 7, por lo tanto tiene 7 electrones en su último nivel de energía, es un halógeno. Tiene 7 electrones, tiene carga, tiene valencia -1, porque puede ganar un electrón para completar su octeto, y por lo tanto trabaja con valencia -1. Pero el número de electrones que comparte me lo indica el número de grupo al que pertenece. O si no, pues hago su configuración electrónica y me voy a dar cuenta de que en su último nivel de energía tiene 7 electrones. Por lo tanto, tiene 7 electrones de valencia. Recuerde que estamos sumando los electrones de valencia, no las valencias, ¿no? La valencia es otra cosa. Los electrones de valencia son 7, 7 más 1, 8. Ahí está. Son 8 electrones de valencia que están compartiendo en este compuesto. Acá tenemos nuevamente el bromo como molécula, 2 bromos unidos, una molécula de bromo. El bromo 7, 7 y 7, 14.
Está muy simple, ¿no? El oxígeno 6, son dos oxígenos, 12 electrones se están compartiendo como electrones de valencia. El monóxido de carbono, el carbono tiene 6, el oxígeno tiene 6, el carbono tiene 4. Si checan, están en el grupo 4 de la tabla periódica. Por lo tanto, están compartiendo 10 electrones. Este ya es un ion, tiene una carga negativa de más, por eso tiene a la -1, aunque el 1 no se escribe. El oxígeno son 6, el hidrógeno tiene un electrón para compartir. Entonces, la suma total de electrones que están compartiendo aquí va a ser 6 más 1, 7. Pero también tienen un electrón de más, por eso tiene carga negativa a la -1. Por lo tanto, necesito sumarle un electrón. Y va a ser 6 más 1, más un electrón que me lo indica la carga que tiene el ion. Entonces, están compartiendo 8 electrones de valencia. ¿Okay? Y por último, un catión, ocurre lo contrario. Que acá le sumamos, acá lo tenemos que restar porque perdió un electrón, por eso tiene carga positiva. Entonces el nitrógeno está en el grupo 5, tiene 5 electrones. El hidrógeno tiene 1, pero son 4 átomos de hidrógeno, por lo tanto va a ser 1 por 4, 4. Cada uno de los átomos de hidrógeno proporciona un electrón. 5 más 4, 9. Pero la molécula me indica, o esta molécula iónica me indica que tiene carga positiva. Por lo tanto, le falta un electrón. Se lo tengo que restar porque no está ahí, por eso tiene carga positiva. Entonces, 5 más 4, 9, menos 1, 8. Entonces, de esta forma ya sabemos cómo calcular cuántos electrones están compartiendo en una molécula los átomos. Si es una molécula neutra, la suma de todos los electrones de valencia de cada elemento químico. Si son iones negativos, sumamos el número de electrones que me indica la carga negativa del ion. Y si son iones positivos o un catión, le restamos el número de electrones que me indica la carga positiva del ion. ¿Sí? Por eso aquí le restamos 1 porque es más 1, le sumamos 1 porque es menos 1. Recuerden que si oye medio extraño, sumé una resta, ¿no? Le sumé una carga negativa. Es que acá en los iones el signo no me indica suma aritmética, ¿no? No me indica negatividad o que le reste o que le sume. Indica la carga. ¿Sí? El signo me indica qué pasó con los electrones. Si es menos, quiere decir que tiene un electrón de más. Si es positivo, quiere decir que tiene un electrón de menos. Me indica la carga. ¿Okay? Entonces, no sé si tengan alguna duda de esto. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, a ver, díganme, ¿cuál es cuál es el total de electrones de valencia que están compartiendo los átomos en el agua? Ahí está, H2O. Ocho. Hecho, así es. René, 8 electrones. El oxígeno tiene 6 electrones y el hidrógeno tiene 1. Entonces, sumando, van a ser 2 por 1, 2, más 6, 8. Correcto, comparten 8 electrones de valencia. El siguiente elemento, ¿cómo se llama el siguiente elemento? Amoníaco. Ok, nombre común o vulgar, amoníaco. Ya el nombre Yupac, ¿cuál sería el nombre de Yupac? Vamos a practicar de una vez para el examen de mañana, ¿verdad? ¿Cuál será el nombre Yupac del amoníaco?
¿Qué tipo de compuesto es? Ácido. No, Dariana. Si fuera un ácido, el hidrógeno estuviera en el lado izquierdo, estuviera al inicio de la fórmula. Cuando el hidrógeno está en el otro extremo, ¿qué tipo de compuestos forma el hidrógeno? ¿Quién me dice de los demás? ¿Quiere decir que van a tener que estudiar mucho hoy en la noche? Es un hidrato. Ande, Un hidrato, ¿no es? es un hidruro. Ay, duro. Hidruro, cuando el hidrógeno trabaja con la carga negativa de -1, por lo tanto tiene que estar del lado derecho de la fórmula, forma hidruros. Ese es un hidruro de nitrógeno, también conocido como amoníaco, pero es un hidruro porque el hidrógeno está... Recuerden que los compuestos se nombran en el sentido contrario a cómo se escribe la fórmula, ¿sí? Primero nombro el anión y luego nombro el catión. Y cuando escribo la fórmula, primero pongo el catión y luego pongo el anión. Es al inverso. Por lo tanto, siempre ubico primero qué es el compuesto. Si es un H, es un hidruro. Si es un O, es un óxido. Si es un OH, es un hidróxido. Entonces, de esta forma lo ubico. Es hidruro de nitrógeno. Y el nitrógeno trabaja con valencia +3, entonces es hidruro de nitrógeno. ¿Cuántos electrones están compartiendo ahí? 8. Ujú. Así es, eso es. Nada, 8 electrones, 5 del nitrógeno. Se encuentra en el grupo 5 de la tabla periódica, entonces tiene 5 electrones para compartir. Y por lo tanto, su valencia es 3, ¿verdad? Porque como eh, siempre lo mido contra 8, porque es la forma más estable en que va a estar esta molécula en la naturaleza. Por eso decimos que su valencia es +3. Su valencia es el número de enlaces que puede hacer y se obtiene de la resta o del complemento del número de electrones a completar 8. Si tiene 5, le faltarían 3 para completar 8, de acuerdo a la regla del octeto. Por eso su valencia es -3. Pero no estamos jugando con las valencias, estamos trabajando con el número de electrones, pero con la valencia lo podemos definir, ¿verdad? 8, entonces, el siguiente compuesto, ¿cómo se llama? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, correcto, que tiene el anión sulfato, ¿verdad? SO4 a la -2, ahí lo podemos observar. Por lo tanto, este ácido puede formar oxisales, ¿no? Sulfato de, y así formar una oxisal, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones están compartiendo ahí? Como electrones de valencia. 13. ¿Cuántos? 13. 13. 13 dice A ver, vamos a ver. Voy a abrir aquí para atrás. Como no desconozco todavía bien la voz. Bueno, algunos sí. 13 dicen. ¿Alguien más que tenga otro número o nos quedamos con ese? 32. 32. ¿Cuántos? 13, 32, No, 20. la valencia del medio. Los electrones de valencia del medio, no lo sé. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a ver cuántos electrones tiene en su último nivel de energía cada átomo para poder sumar. El hidrógeno, pues ya sabemos que tiene un electrón en su último nivel de energía, en su único. Tiene valencia de +1, por eso, porque puede perder un electrón. En los cationes, en todos los que sean positivos, el número de valencia es también su número de electrones que puede compartir.
Mientras que en los aniones, el número de valencia es el número de electrones que le faltan. Por eso tengo que hacer la resta contra 8. O directamente ubicarme en el grupo y determinarlo con el número del grupo y no con el número de valencia. Entonces, si nos vamos con el grupo nada más, el nitrógeno está en el grupo 1, comparte un electrón. El azufre está en el grupo, por lo tanto, tiene 6 electrones en su último nivel de energía, comparte 6 electrones. Y el oxígeno, que también se encuentra en el grupo 6, también comparte 6 electrones. Entonces son 6 por 4, 24, porque son 4 oxígenos, más 6, 30 de un azufre, y más 2 de los 2 hidrógenos. Entonces son 32 electrones. ¿Sí? No hay dudas de dónde salió el 32. ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Sí, estamos sumando los electrones de valencia, no las valencias, ¿no? Para no confundir eso, ¿no? No la valencia, los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que tienen su último nivel de energía. La valencia es la diferencia de esos electrones contra 8 para los aniones, porque ellos van a completar su octeto. Y para los cationes es el número de electrones que tienen el último nivel de energía que entregan. Eso me los da directamente su valencia. Si es valencia más 1, pues es un electrón que va a compartir. Pero si es un negativo, si es un catión, un anión, y su valencia es menos 1, ahí los que comparte son 7, no 1. ¿Sí? Son 7. Ahora, si no entendemos eso, se nos complica entender eso, nos vamos directamente con su grupo. El hidrógeno está en el grupo 1, por lo tanto comparte un electrón. Pero son dos hidrógenos, ahí tengo dos electrones. El azufre está en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones a compartir. Ahí tengo 6 porque es un solo azufre. 6 y 2, 8. Y el oxígeno también está en el grupo 6, comparte 6 electrones, pero son 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, tengo que multiplicar 6 por 4, 24, para sacar el total de electrones de oxígeno que comparte el oxígeno. Entonces son 24 del oxígeno, 6 de un azufre son 30 y 2 de los hidrógenos son 32. De esa forma obtengo todos los electrones de todos los átomos que están en la fórmula. No de un átomo por elemento químico, ¿no? Sino de todos los átomos que están ahí. Así, por ejemplo, el hidrógeno pues son 2 porque son 2 átomos. Y el oxígeno son 24 porque son 4 átomos. Cada uno proporciona 6 electrones. Entonces, de esa forma serían los 32 electrones. ¿Sí? ¿Ya no quedan dudas de eso? Ok, y el siguiente, vamos a concluir. ¿Cómo se llama este compuesto? Cloruro de sodio. Cloruro de Sal. sodio. Es una sal aloidea o aloide. No tiene oxígeno como los oxisales. ¿Sí? Si tuviera un oxígeno ahí ya sería otro tipo de sal. Sería una oxisal, dependiendo de cuántos oxígenos tenga. NaClO3 o NaClO2, depende del oxiácido del que viene. No, esa es una sal, la sal de mesa, cloruro de sodio. ¿Cuántos electrones comparten de valencia? 8. 8. ¿Cuántos? 8. 8, correcto. 8 electrones de valencia comparten. El cloro está en el grupo 7, comparte 7 electrones. Y el sodio está en el grupo 1, comparte 1. Son 8. El siguiente compuesto, ¿cómo se llama? Hidróxido de estroncio. Hidróxido de estroncio, correcto, es el hidróxido de estroncio. ¿Cuántos electrones comparten?
7, 14. 16. 16, exacto, 16. ¿Sí? El estroncio está en el grupo 2, comparte 2 electrones, el oxígeno en el grupo 6 y el hidrógeno en el grupo 1. Un hidróxido, 6 y 1, 7. Son 2 hidróxidos, 14. Y los 2 del estroncio, 16. Eso es correcto. El siguiente, ¿cómo se llama el siguiente? Su nombre, el que Óxido de oro. óxido de oro nada más. ¿El óxido con qué valencia trabaja? El óxido, perdón, el oro. Trabaja con 2 valencias, trabaja con la valencia 3 y la valencia 1. Por lo tanto, ¿cómo será su nombre IUPAC? Ya sabemos que el stock pues, va a ser óxido de oro 3, porque el 3 lo devuelvo y el oro está trabajando con la valencia 3. Ahí no hay problema, ¿no? Óxido órico. Entonces, aquí trabaja con la valencia 3, que es la valencia mayor. Entonces, tendría que tener terminación oso, ¿verdad? A la valencia mayor. Perdón, ico. Ico para la valencia mayor. Entonces, sería óxido áurico. Áurico, exactamente, óxido áurico. ¿Y con cuántos electrones están compartiendo? Aquí está interesante, ¿eh? No está en los grupos. Porque el oro pertenece a un grupo B, ¿verdad? Pero es un metal, es un catión. Tiene el mismo concepto, nada más hay que ver la valencia con la que está trabajando. Lo que pasa con los elementos del grupo 1A y 2A es que como nomás trabajan con una valencia, pues sabemos que comparten 2 electrones o comparten un electrón, pero ahí el grupo me da la valencia. Pero acá en el oro hay que ver su valencia con la que está trabajando en la fórmula, su valencia directa, ¿no? De la fórmula, no la de la tabla periódica. Por ejemplo, ahí el oro sabemos que está en el grupo 6, tiene 6 electrones. Ahí son 6 por 3, 18. Pero el oro está trabajando con la valencia 3. Por lo tanto, es un catión, son 3 electrones que va a compartir. ¿Sí? Entonces, son 3 del oro y 6 por 3, 18, serían 21 electrones los que estarían compartiendo, ¿verdad? Pero son 2 oro. Ah, perdón, y son 2 oros, sí, tienes toda la razón. 6 por 3, 18 y 3 por 2, 6, son 24. Muy bien, correcto. Son 24, son 2 oros. 2 oros, 24 electrones. ¿El siguiente compuesto cuál es? ¿O qué tipo de compuesto es el siguiente? Primero saber qué tipo de compuesto es y ya de ahí ya le damos su nombre. ¿Es un ácido, es una sal, es un óxido, es un hidróxido, es un hidruro? ¿Qué es? Oxisal. Es una oxisal, muy bien. Es una oxisal. Ya con eso ya podemos avanzar, ¿verdad? Ubicar primeramente qué tipo de compuesto es. Es una oxisal. Quiere decir que su nombre va a ser ato o hito, dependiendo de cómo está el anión, recordando cómo es el oxiácido. Si observamos, ese viene del ácido clórico, ¿sí? Porque el ácido clórico es HClO3, el ácido clórico. Entonces, perdió el hidrógeno y se unió al potasio y formó una sal. Y entonces, si es icobacerato, ¿ah? Entonces será, ¿cómo se llama ese entonces? Clorato de potasio. Clorato de potasio. Correcto. Clorato de potasio. ¿Cuántos electrones están compartiendo ahí? Cinco. Uh -huh.
¿Cuántos dan? 25. 25, a ver. Son 6 del oxígeno, 6 por 3, 18. El cloro son 7. ¿Sí? 6 por 3, 18. Entonces 26. Ajá, uno más, ¿verdad? 26. Son 26. Ahí se llaman 25 más uno del potasio, que es un catión en el grupo 1. Entonces 27, ¿no? No, 26, perdón. 26. Muy bien, el penúltimo. ¿Cómo se llama el penúltimo? También es oxisal. También es una oxisal. ¿Cómo se llama? El plomo trabaja con valencia. Nitrato de plomo. Ok, nitrato de plomo. ¿Así nada más? ¿O tendremos que ajustar el nombre? Voy a checar el plomo. No. El plomo trabaja con 2 valencias, ¿verdad? Con 4 y 2. Entonces está trabajando ahí ¿con qué valencia está trabajando ahí el plomo? La menor. Con la menor. Entonces en UPAC se llama nitrato Nitrato. plumboso. Pero tiene que terminar en osoa, en la valencia menor. Es plumboso. No, no plomboso, ¿no? Ya de plomo, plomboso, es plumboso. Por su nombre, en etimología grecolatina, ¿no? Plum. Viene del plum, de plomo. Entonces es nitrato plumboso. Muy bien. ¿Cuántos electrones están compartiendo? ¿50? ¿Cuántos? Son un montón, ¿verdad? ¿Cuántos te dio? 50. 50. A ver, vamos a ver. Ese nitrato plumboso. Primeramente me voy a ir al radical, ¿no? O al ion nitrato que está ahí, ¿no? NO3. Del nitrógeno son 5 y luego del oxígeno son 6, pero hay 3 oxígenos, 6 por 3, 18. 18 y 5, 23, ¿verdad? Pero me dice que hay 2 iones nitrato. Entonces son 23 por 2, 46 entre los 2 nitratos. Y luego el plomo, que está trabajando con la valencia más 2, es un catión, son los 2 que va a compartir. Entonces, más 2 serían 48. ¿Sí? Pero el plomo está en el grupo 4, ¿qué no? Pero va a depender con qué valencia esté trabajando aquí. Recuerda, puede trabajar con la valencia mayor o la valencia menor. Y la valencia es el número de electrones que me indican cuántos enlaces va a formar. Entonces, si aquí está trabajando con la valencia 2, va a formar 2 enlaces. Así tienes toda la razón. Sí, me quedarían 4. Son 2. Pero es un catión. Permíteme un ratito. Es un catión. Y está trabajando con la valencia 2. Son 6. Para formar su octeto. Lo que pasa es en qué nivel está. Está en el nivel 6. Está en el número 4.
Ok, vamos a tomar el número del grupo. Cuando estemos en la estructura de Lewis, nos vamos a encontrar con estos compuestos de alto número atómico. Ya se encuentra después del nivel 4 de la tabla periódica. Y son los átomos que tienen muchos electrones a su último nivel de energía. Y por lo tanto, luego no cumplen con la regla del octeto, ¿no? Lo vamos a ver específicamente cuando veamos la regla del octeto. Nos vamos a acordar de este caso, porque el plomo está en el nivel 6. Entonces va a entrar dentro de las excepciones de la regla del octeto. Y para no meternos en complicaciones ahorita, nos vamos a ir directamente a su grupo. Yo me estaba yendo a la valencia para estimar contra la regla del octeto, pero no la cumple, pues. Entonces, correctamente nos vamos a ir mejor al número de grupo. Y ya cuando estemos en la estructura de Lewis, vamos a ver que es una excepción, ¿no? Entonces, yéndonos a su grupo, como lo estamos manejando, sería 4. Entonces, ¿cuántos habíamos dicho que eran? Más 2, 48. ¿Sí, verdad? Sí, serían 50. Ah, claro. Acá digo, subió a 50. A ver, déjame checar. Entonces, Es que lo estaba tomando como si fuera 2 su valencia. Y pues Ah, está sí. diciendo que es 4, entonces sí son 50. Son 50. Habíamos sumado 48 entonces. ¿Sí, Sí, verdad? porque había sumado los dos. Cierto, sí, eso. Tenía en la calculadora 46, pero no había sumado los dos del plomo, ¿no? Que había considerado como 2. Muy bien, entonces 50. Y por último, para no dejarlo ese sentido ahí, ¿cómo se llama ese compuesto? Es un ácido, ¿verdad? Inmediatamente lo ubico, ¿no? Porque tiene el protón o tiene el hidrógeno al inicio de la fórmula. Es un ácido. Entonces, es un hidrácido, porque los otros son los oxiácidos que tienen oxígeno. Este es un hidrácido. Por lo tanto, su nombre comienza con uro, ¿sí? Así como está el cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno, que también se llama ácido clorhídrico, ácido bromhídrico. Este será entonces, si es selenio, con terminación uro, sería seleniuro de hidrógeno. Lo que pasa es que no habíamos visto uno con esta configuración. Los que trabajamos eran más que nada los halógenos, ¿recuerdan? Pero también vimos que había dos excepciones, el telurio y el selenio. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, lo que sí sé directamente es que es un ácido porque es H2, H. Y como este es el selenio, tiene que ser, y todos los hidrácidos terminan en uro, o sea, comienzan con el nombre con terminación uro, de hidrógeno. Entonces, forzosamente debe llamarse seleniuro de hidrógeno. Por acá estaba en los hidrácidos, lo voy rápido hacia arriba. Oxisales. ¿Dónde están los hidrácidos? Sales hidratadas, oxisales. Ah, son los oxisales. Hidruros, hidrácidos. Aquí están, ¿verdad? Cloruro, bromuro de hidrógeno. Cloruro, fluoruro, bromuro. Estos ácidos siempre tienen la H al inicio. ¿Sí? Sulfuro de hidrógeno. Y por eso le llamamos seleniuro quistano. Seleniuro, el teluro y el celurio, aparte de los halógenos, también forma este tipo de compuestos, ¿no? Bueno, finalmente, ¿cuántos electrones está compartiendo el seleniuro de hidrógeno? El selenio está en el grupo 6, comparte 6 electrones y 2, 8 va. 8 electrones. Ok, muy bien, entonces con esto concluimos la clase de hoy. Continuamos con la estructura de Lewis, nuestra próxima clase. Ya estamos, como les comento, en la unidad de competencia 3. Entonces, mañana hacemos la evaluación de lo que es configuración electrónica y nomenclatura, que es lo que va a abarcar este examen. Y va a estar directamente en plataforma, ya lo comentamos, ¿no? La clase de ayer. Y yo voy a estar conectado en Zoom por si tienen alguna duda con la plataforma o algo. Y conéctense a las puras 12, ¿no? Se abre el examen. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No.
Bueno, dale jóvenes, nos vemos mañana, cuídense. Dale, profe. No olvides